Nutrición con Mikey Diet, episodio 170. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a miércoles 15 de enero del 2020 y vamos a hablar de un tema que me parece bastante interesante y ahora os comentaré cuál es, porque es acerca del ciclado de calorías, porque es verdad que existen un montón de protocolos que podríamos seguir, pero realmente nos tendríamos que preguntar si son útiles, si realmente son útiles a igualdad de condiciones, si vale realmente alguno de ellos o quizás ninguno. Y me parece además que es muy interesante que hablemos de este tema porque recientemente surgió en una conversación en la que participé en relación a esto. Y a ver, realmente no solamente hablamos del tema del ciclado de calorías, sino que también hablamos de otros aspectos como la importancia del recuento calórico dependiendo de las distintas situaciones y todo eso. Vamos, que al final realmente fue una conversación centrada en lo que eran las calorías, ¿no? Y es verdad que si me pusiese a hablar ahora mismo acerca de lo que sería el recuento calórico, ya llenaría yo creo que el podcast entero. Entonces simplemente voy a decir un par de frases que creo que son importantes que nos van a servir para poder hablar acerca del ciclado de calorías, ¿de acuerdo? Entonces es como una especie de introducción. Porque a ver, al final, ¿qué importancia tiene o no tiene el tema de las calorías? Porque lo que suelo comentar, he comentado en un montón de podcasts, es el hecho de la inexactitud que tenemos cuando hacemos cálculos en relación a las calorías. Es decir, que dependiendo del ambiente hormonal, de la base de datos de alimentos que estemos usando, de la forma y tiempo de cocinado, de lo que se queda en el plato, de lo que se queda en la olla, de los extra que no nos damos cuenta, de las diferencias de consumo calórico que tienen las distintas personas por su genética y todo eso. Es decir, que al final hay tantísimas cosas que deberíamos tener en cuenta y que no se pueden tener en cuenta, que cuando tú haces un recuento calórico, se reduce todo a un cálculo que es bastante inexacto. Pero ojo, que yo normalmente comenté esto con la inexactitud del consumo calórico, el hecho de que a lo mejor dos personas me sale que necesitan 2000 y resulta que una necesita 2200 y otra 1800. Todo esto no quiere decir que el tema de las calorías no pueda tener cierta utilidad. ¿Por qué? Porque realmente nos vale como punto de partida en muchas ocasiones. En otras, como en situaciones patológicas concretas, puede ser de gran utilidad. Pero sí es verdad que es algo que nos preocupa en nuestro día a día y que yo considero que no debería preocuparnos. Que al final simplemente es esa base, no es eso que sabemos que está ahí, pero que realmente también deberíamos saber que no podemos calcularlo exactamente. Y por ejemplo, hay mucha gente que le preocupa el pasarse 20, 30, 40 kilocalorías y probablemente es que esas 20, 30, 40 kilocalorías no te hayas pasado, o que te hayas pasado muchas más, o que te hayas quedado muy corto. ¿Por qué? Porque no sabemos tan exactamente cómo funciona todo esto. Esto no son matemáticas exactas. Entonces, realmente creo que es importante que tengamos en cuenta que el hecho de que los cálculos sean inexactos no quiere decir que estas calorías que estamos hablando no juegan un papel importante. Sí que lo juegan. Y sí que está ahí todo ese tema y el de los macronutrientes y todo. Por supuesto que entra en juego todo eso. Lo único que estoy diciendo es que es bastante complicado hacer ese cálculo tan exacto sin entrar en un prueba-error. Esta es la razón además por la que os podéis fijar que muchas veces en las dietas culturistas, digo en las dietas culturistas porque son las que suelen llevar más a rajatabla el tema de la alimentación, suelen comer muy parecido todo el año. ¿Y esto por qué es?
Os voy a poner un ejemplo, a ver, es un ejemplo llevado a lo absurdo, ¿vale? Pero bueno, es para que lo entendáis. Imaginad que solo comieseis arroz, ¿vale? No coméis nada más, solo coméis arroz, arroz blanco cocido, además cocéis el arroz 15 minutos, por ejemplo, y siempre cocéis el arroz durante 15 minutos y solo coméis arroz. Bueno, si empiezas a comer ese arroz y te das cuenta de que estás ganando peso tomando 200 gramos de arroz, en vez de 200 bajarás a 180. Si sigues ganando peso, bajarás a 160. Así hasta que a lo mejor en 150 te das cuenta de que ni pierdes ni ganas. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú estás ahí, como solo comes arroz, un arroz que siempre cocinas de la misma manera, entonces realmente puedes perfectamente decir, bueno, pues si yo quiero entrar en volumen, lo que tengo que hacer es simplemente subir a esos 200, o si quiero definir, bajar a 100. A ver, esto es reducido al absurdo, pero con esto me quiero referir al hecho de que normalmente en esa población culturista que sigue ese tipo de alimentación que dices es que comen siempre lo mismo, es porque es muy fácil luego calcular cuando tienen que definir o cuando no, sin necesidad de tener que contar calorías. ¿Por qué? Porque si siempre comen lo mismo de la misma forma, jugando con las cantidades directamente van a conseguirlo. Ojo, no digo que esta sea la mejor forma de hacerlo, pero me refiero a esto, que sí que es importante el tema de las calorías, pero es que al final juegan muchos factores a la hora de poder determinar concretamente. Entonces, si siguiésemos un protocolo que fuese de ciclado de calorías en el que en un día concreto vas a meter menos, pues podrías seguirlo sin calcular esas calorías, ¿de acuerdo? Es decir, que no siempre para estos protocolos de ciclado de calorías es necesario que estés contando las calorías. Simplemente esos días que, digamos, quieres tener menos calorías en tu dieta, quieres una dieta más hipocalórica, lo que intentarás es meter alimentos que sean menos densos energética y calóricamente, ¿no? Y que sean más saciantes. De esta manera tú te estás asegurando de que estás tomando menos calorías ese día o por el contrario metes alimentos más densos calóricamente en días que quieres tomar más. Entonces, claro, teniendo en cuenta que podemos jugar con esto sin tener en cuenta el cálculo exacto de las calorías, entonces ya abre el debate de si es necesario, si es importante, si sirve para algo el tema del ciclado de las calorías. Pero claro, en todo esto a lo mejor es verdad que no lo he pensado, que hay algunas y algunos que a lo mejor os estoy perdiendo un poco porque no he explicado a qué se refiere lo del ciclado de calorías, ¿vale? Esto realmente lo que consiste es en pensar que no importa tanto lo que hagas en un día concreto, sino a largo plazo. Entonces, normalmente lo que se suele pensar con el ciclado de calorías es semanal. ¿Por qué? Porque es un periodo lo suficientemente largo para que podamos jugar con los distintos días, pero lo suficientemente corto como para que sea más fácilmente controlable. Pero, ¿en qué consiste todo esto? Pues a ver, si presuponemos que tú diariamente tienes que tomar 2.000 kilocalorías, esto quiere decir que en una semana de 7 días tienes que tomar 14.000 kilocalorías. Ya estamos hablando que estos son aproximados, pero es para explicar a qué se refiere lo del ciclado. Entonces, realmente si sabes que a lo largo de la semana son 14.000, realmente podrías tomar 1.000 el lunes y 3.000 el martes, por ejemplo. Entonces, lunes y martes ya estarías en 2.000, porque serían 1.000 y 3.000. Luego, miércoles y jueves, 1.000, 3.000. Viernes y sábado, 1.000, 3.000. ¿Veis realmente cómo sería? Y luego el domingo, 2.000. De esta forma hubiésemos llegado a 14.000 kilocalorías sin tomar esas 2.000 diarias, sino haciendo un déficit muy bestia un día y un superávit más fuerte otro día, pero realmente llegarías a esas 14.000. Y sí, es verdad, se ha visto que realmente haciéndolo de esta manera se consiguen los objetivos planteados teniendo en cuenta consumos calóricos. Es decir, que realmente esto funciona. Es decir, esto sí es verdad que funciona de esta manera. Quizás si lo exagerásemos más y lo hiciésemos con un cálculo anual y nos pasásemos 6 meses comiendo 3.000 y otros 6 meses comiendo 1.000, puede que no funcionase de la misma manera, porque a lo mejor entrasen en juego ya otros factores hormonales, metabólicos, etc. Pero realmente, es decir, a nivel semanal es lo que os digo, es muy controlable y se puede jugar con ello. Entonces, claro, ¿qué tipos de ciclados de calorías hay?
Pues realmente es que son infinitos, ¿no? Porque si hablamos semanalmente tenemos muchísimos, pero es que como cambiemos los periodos de tiempo y digamos, no, quincenales, no, cada 5 días, no, cada... Al final es que hay muchísimas posibilidades, hay tantas posibilidades que podríamos considerarlo eso, casi infinitas. Porque podríamos estar hablando de bajar entre semana y subir los fines de semana, de hacer un día hipocalórica y un día hipercalórica, como hemos dicho de lo de 1000 calorías, 3000 kilocalorías, subir los días que haces ejercicio, esos días tomar más, pero los otros días tomar menos, bajar los días que tengas más complicados en tiempo, por ejemplo el tema de los ayunos intermitentes, días de ayuno intermitente y días que comes más. Es decir, que realmente al final con cualquier cosa que hagamos para mejorar nuestra alimentación y conseguir un objetivo, lo importante de todo ello es la adherencia y tener en cuenta el largo plazo y que vamos a mejorar nuestra alimentación. Entonces, realmente con el tema de los ciclados de calorías, ¿funcionar? Sí, funcionan. Pero la pregunta es, ¿te genera adherencia? Hombre, lo bueno que hemos dicho es que hay infinitos, con lo cual realmente tú puedes adaptarte a tu día a día. Por eso tiene sentido pensar de esta forma, sobre todo además cuando estás bajando peso, porque también tenemos que tener en cuenta que es que tenemos como dos partes, tenemos aquella parte que intenta bajar de peso y aquella parte que intenta mantenerlo. Mantener el peso es muchísimo más sencillo que bajar de peso, porque mantener el peso, si tú consigues comer bien, si tú consigues entender tus sensaciones de hambre, tus sensaciones de saciedad, si realmente tienes controlada tu relación con la comida, si no tienes ciertos momentos de más ansiedad, etc., es más fácil mantener ese peso correcto. ¿Qué pasa? Que para bajar peso hay que estar muchísimo más controlado, ¿de acuerdo? En el sentido de que es verdad que no es tan fácil bajar de peso, que muchas veces, aunque hagas todo bien, no bajas de peso y tienes que dar ese pequeño extra para poder mantenerte en un peso saludable y ya poder empezar a mantenerte en el punto que quieres estar y además comer mejor. ¿A qué no le veo sentido de ciclado de calorías? Realmente a lo que no le veo tanto sentido es a la necesidad de hacer ese cálculo exacto y decir 1000, 3000, 2500, 1500, excepto en situaciones muy específicas, ¿de acuerdo? Mira, vamos a poner, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo me podría... Estamos hablando de cómo trabajaría yo con el tema de ciclado de calorías, ¿de acuerdo? Realmente hay muchas formas de trabajar con esto, pero os voy a contar algunos ejemplos que me parecen interesantes. Pongamos como ejemplo un comedor de fin de semana, ¿no? Que es algo que digamos es bastante común. Entonces, pongamos por ejemplo que eres una persona que entre semana tienes un día bastante rutinario, pero llega el fin de semana y aprovechas para comer fuera, sales más, tienes más vida social y en general, al final, probablemente el consumo calórico el fin de semana sea bastante más alto. Esto yo lo he visto mucho, gente que come normal a lo largo de la semana, pero el fin de semana comen muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se podría hacer? Hombre, pues podrías procurar a lo largo de la semana mantenerte más en déficit, pero no veo necesario contar calorías para esto. ¿Por qué? Porque realmente lo que podrías hacer simplemente es meter platos que tengan muy poca densidad calórica, con alimentos que sabes que te sacian más, porque también es importante conocerse a una misma y a uno mismo y saber qué alimentos te sacian más que otros. Entonces aprovechas esos alimentos, metes platos con poca densidad calórica. Limitas incluso puede ser que los hidratos de carbono o ciertos tipos de grasa para no aumentar esa densidad calórica a lo largo de la semana. Y siempre hablando de comiendo bien, siempre hablando de intentando mantenerte saciado, de entendiendo tus sensaciones y todo eso. Pero realmente no es necesario que calculases las calorías, sino que lo hagas de esta manera. Y no estamos diciendo pasar hambre, simplemente es eso, es seleccionar esos platos y poder mantener un déficit sin necesidad de estar pendiente de que la ensalada que te has tomado tiene 300 o tiene 400 kilocalorías. Pero claro, ¿esto querría decir que puedo aprovechar y el fin de semana ponerme hasta arriba? Pues no, no sería la idea. Tienes que pensar que realmente lo que estás intentando es aprender a elegir mejor, a mejorar tu alimentación, a aprender a escuchar a tu cuerpo, a poder mantener esa salud a largo plazo. Entonces, si es verdad que a lo mejor el fin de semana puedes darte un poquito más de manga ancha para disfrutar de ciertos platos que entre semana no tomas por su densidad calórica. Pero ojo, no tienes por qué elegir platos insanos. Por ejemplo, a ver,
Yo no me voy a cansar nunca de repetir que el hecho de que un plato tenga alta densidad calórica no implica que sea insano. Sinceramente, una tortilla de patata no la considero generalmente insana y sin embargo su densidad calórica suele ser muy alta. O por ejemplo un plato de pasta con lo que sea. Suelen ser densidades calóricas más altas y puede ser que ese sea el tipo de platos que selecciones el fin de semana, que sabes que vas a comer un poquito más, que estás con gente que tal, que no te apetece a lo mejor hacer elecciones que has hecho el resto de la semana, pero no tienen por qué ser insanas, tienes que seguir trabajando en ello. Pero de esta forma estás asegurándote que pese a que probablemente vas a comer un poquito más el fin de semana, vas a poder intentar conseguir ese objetivo. ¿Y realmente qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un protocolo con una dieta hipocalórica entre semana e hipercalórica el fin de semana, pero lo estamos haciendo sin contar las calorías. Pero claro, si no estamos contando las calorías, ¿qué pasa si no funciona? Bueno, pues si no funciona, no pasa nada. Se sigue haciendo cambios sobre ellos, se sigue trabajando, se sigue mirando qué es lo que está fallando. Pero al final es mucho más fácil y más natural hacerlo de esta forma y no te tienes que preocupar tanto y puedes seguir trabajando en todos esos aspectos que hemos ido comentando. Y mucho ojo, porque si claro, tú estás haciendo esto, imaginad que estás haciéndolo con un nutricionista. Esto no quiere decir que el nutricionista no vaya a contar de vez en cuando esas calorías. No quiere decir que cuando te pide el nutricionista que durante una semana le mandes lo que comes, él vaya a hacer un cálculo aproximado de las calorías, también para darse cuenta de ciertas cosas que pueden estar fallando. Pero realmente que lo esté haciendo te está quitando a ti esa parte de estrés de decir cuánto estoy consumiendo, me estoy pasando, no me estoy pasando, pero sin embargo al nutricionista le sirve para entender mejor tu cuerpo, tu alimentación y poder trabajar contigo, poder trabajar en que consigas ese objetivo. A ver, podría poner muchísimos ejemplos, ¿de acuerdo? He puesto este de comedor de fin de semana porque es de los más comunes. Pero por ejemplo, si pusiésemos otro ejemplo así rápido, creo que sería también interesante el de alternar los días, y ahora veréis por qué. El tema de alternar los días es un tipo de protocolo que aquellos profesionales que sí utilizan más todo el tema calórico han encontrado su utilidad. ¿Por qué? Porque genera bastante adherencia. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste, por ejemplo, como habíamos dicho, un día más hipocalórico y un día más hipercalórico, en hacer 2 o 3 días a la semana hipocalórica más fuerte y el resto ligeramente hipercalórica, que es más llevadero psicológicamente. Es decir, que realmente en definitiva lo que hacen es variar a lo largo de la semana y alternar esos días. ¿Y por qué se presupone que esto genera adherencia? Porque, por lo que he dicho, porque realmente cuando estás contando calorías te darás cuenta del hambre que pasas en hipo y de esta forma sabes que aunque hagas el esfuerzo hoy, mañana vas a comer de más. Por eso genera esa adherencia incluso en protocolos que se centran en el contaje de calorías. Pero es que realmente si nos fijamos bien, este tipo de protocolo no dejaría de ser una alimentación normal si no cuentas las calorías. Es decir, que cuando tú comes y no te estás preocupando de todas las calorías, unos días comes más, otros días comes menos, unos días comes más denso energéticamente, otros días comes menos denso energéticamente. Es decir, que al final sería una forma muy natural de ir escuchando a tu cuerpo, de ir variando y te puedes acostumbrar a comer así sin problema, porque al final lo importante es que aprendas a seleccionar mejores alimentos, hacerlo respecto a tu día a día y todo eso. Porque realmente puedes trabajar todos estos aspectos positivos al mismo tiempo que haces una alimentación que es natural. De hecho es que al final es que lo considero realmente, no sé cuántas veces he dicho pero lo considero realmente como algo muy común. Yo, por ejemplo, pienso en mi alimentación y digo, es que a lo mejor ayer tomé un plato muy denso calóricamente porque me apetecía y a lo mejor era un plato de pasta integral con lo que sea. Es decir, que puede ser un plato mucho más fuerte y luego puede ser que en el día de hoy vaya a tomar una ensalada muy completa, pero que no deja de ser una ensalada que va a ser más saciante, que va a ser menos densa calóricamente y que al final estoy haciendo sin darme cuenta lo que sería este protocolo. Por eso realmente creo que genera esa adherencia, porque es muy natural. Y yo lo hago con la gente a la que llevo, porque
Puede ser que no estén avanzando, es decir, siguen una alimentación normal, puede ser que no estén avanzando y entonces miramos qué está comiendo. A lo mejor cambiamos algunas de las decisiones por otras, intentando que no se pase hambre, pero que sabemos que es menos denso energéticamente. Y entonces al final no dejan de estar haciendo este protocolo, pero de esa forma más natural, más llevadera. Entonces, en resumen, realmente os he estado hablando de mi forma de trabajar y la que cada vez veo más frecuente en los profesionales de la nutrición, al menos en mi círculo más cercano. No he dicho en ningún momento que estos protocolos o estos ciclados no funcionen, porque lo hacen. Simplemente que a lo mejor ese toque más natural, con menos contagios, puede generar esa pequeña mayor adherencia a largo plazo que tanto nos interesa. Entonces, hay que aprovechar que no hace falta que todos los días hagamos lo mismo ni tomemos lo mismo, porque esto nos puede dar mucha más libertad y así podemos seleccionar nuestros platos a lo largo de la semana sin tener que cerrarnos tanto, sin tener que pensar en todo este contaje de calorías, en todo este contaje de macronutrientes muchas veces. Por supuesto que no estoy hablando ni de deportistas que compiten, ni de situaciones patológicas especiales. Estoy hablando de población general, estoy hablando de nuestra alimentación diaria, estamos hablando de gente que lleva una vida normal, que no está centrada en la comida, que no está centrada tampoco en el deporte, en un rendimiento, y en el cual no es tan necesario tener ese cálculo tan presente de todos esos aspectos. Simplemente aprender a comer de una forma muy natural y que nos salga sola, de una forma muy automática. Y a ver, yo ya os lo he dicho antes, yo no cuento mis calorías, yo no cuento mis macronutrientes, yo no hago protocolos. Solamente intento hacer las mejores selecciones en cada momento, porque yo intento que mi vida no esté sujeta a mi alimentación, sino que la alimentación forme parte de mi día a día y de mi vida. Y creo que eso es lo que hay que conseguir, al menos en la población general, población que no tiene ningún problema, ninguna patología. Así que bueno, realmente no me quiero extender mucho más. Creo que si siguiese hablando es que podría estar hablando una hora de este tema porque hay muchísimo que hablar. Y voy a intentar a ver si algún día traigo a alguien y podemos hablar de todo este tema de las calorías, porque ver también distintos puntos de vista puede ser interesante, así que voy a intentarlo para algún día. Y bueno, realmente nada más, hasta aquí el podcast de hoy y por supuesto para acabar os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y si estáis escuchándolo por YouTube que me sigáis por ese canal. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras. De verdad, muchísimas gracias por estar un día más al otro lado y nos escuchamos en el siguiente podcast con más y esperemos que mejor. ¡Hasta luego!